y vamos a comenzar los que estamos por el bien de la hora. Hemos esperado 10 minutos y evidentemente que seguimos. Sí, Los demás que se añadan posterior. Así que oramos. Le voy a pedir al pastor Carlos Rebolledo que nos dirija en oración. ok. Pastor, le escucho bajo, será el... Sí, a ver, un momentito. No, Y yo lo ahora, escucho, yo ahora le sí, escucho súper bien, fuerte. ya, ahora Ok, sí. Ahora será el sí, sistema Carlito. mío entonces. Ora tú entonces, Mi Carlito, no hay buen problema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos ha dado. La salud, los alimentos, el vestuario, el abrigo, el amparo y tu protección, tu bendición, el gozo en nuestros corazones que permanece aún en medio de las dificultades y los problemas, Señor. Gracias porque puedo unir mi mente y mi corazón al pastor Juan Ulloa, al pastor Norberto, que ya está conectado, al pastor Marquito, Dios mío, que es nuestro maestro, que estará dictando la clase en esta tarde. Dale sabiduría, gracia, unción, virtud de Dios sobre él, para bendecirnos con esta hermosa clase de estos bosquejos, Señor, tan importante en la predicación. También pedimos que bendigas a todos los que se van a conectar esta tarde para que tengamos un provechoso eh, estudio sobre las escrituras, Señor, que bendigan nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, ah, volviendo a nuestro tema, hablamos de que el proceso de la exégesis tiene que ver con... Un momentito, tengo que grabar. Ahora sí. Volviendo a nuestro tema, el proceso de la exégesis en nuestra predicación. Dimos una orientación para mostrar que habían dos procesos, podía ser uno con idioma o sin idioma. Y pensamos también de considerar que esto tiene que ser un análisis con una lectura lenta, observadora, y que tiene que tratar de captar todas las razones de importancia, y por lo tanto yo sugiero de que usted no lea en forma rápida, sino que usted lea varias veces la historia que usted quiere relatar, y dentro de la historia ubique el versículo que contiene la idea central o la idea que usted quiere predicarnos. Y a razón de esto usted puede entonces comenzar con una eh, tema que será nuestro hilo conductor en el desarrollo. Sin embargo, como esto es una orientación donde vamos a observar minuciosamente el contexto, tenemos dos formas de hacerlo. Una es el contenido y otra es el contexto donde se encuentra la historia. Entonces, nos permite esto revisar varios aspectos que nos serán de utilidad. Una manera de enriquecerlo es acercarse tal vez en el lado literario para ver cómo se hace un análisis de la literatura. Evidentemente que no estamos interesados en saber la estructura o si la forma tiene correctamente puntos y comas. Estamos más bien tratando de hablar del contenido y de hablar del sentido que lleva. Entonces, uno de los secretos que descubrimos es que yo tengo que preguntarme muchas cosas. Primero, cuando yo voy a predicar, saber quién es el que escribe, quién es el autor, eh, cuáles fueron las circunstancias en las que escribió, el destinatario, conocer el destinatario, o decir, a quién fue escrito. Entonces yo voy buscando información. Luego voy a darme cuenta en el escrito los sujetos, si el sujeto es primario o secundario. Entonces yo voy a elegir uno de estos temas para saber de cómo lo voy a predicar. Usted va a volver a rehacer la historia, solo que ahora la va a enriquecer con toda esta información que usted va recopilando.
y evidentemente lo va a hacer en su lenguaje y no necesariamente en el lenguaje del autor original, pero vamos a respetar el pensamiento original. Por ejemplo, vamos a respetar la orientación de los verbos. Recuerda que si los verbos son en pasado a futuro, presente, futuro, entonces mi predicación lleva la misma lineamiento para conservar el espíritu del autor en su original. Así que yo voy a mirar en el lugar geográfico y esto me va a ayudar a entender un poco la escenografía donde estaba. Por ejemplo, si dice que estaba en Ciro y Sidón y bajó hasta Genezaret, ¿cuántos kilómetros hay ahí y qué tipo de población hay? Entonces comienzo a investigar cosas que son aledañas al contexto para poder enriquecer la posición. Luego voy a pensar un poco en qué idioma fue escrito. Entonces, si el idioma original es griego, busque una traducción griego-español o una Biblia interlineal o búsquese un comentario de traducción griega-español. Y esto le va a servir a usted para tener más o recabar más información de la misma historia. Tal vez usted puede pensar en la vestimenta, pensar en la edad de las personas que participan, pensar también en las circunstancias, cómo ellos se apropian de la historia. Eh, Ahora tiene usted que pensar en el tema teológico, darnos cuenta en ese tema teológico si el tema que estamos tratando corresponde a un planteamiento doctrinal que sea ampliamente reconocido en el resto de la escritura para validar lo que estamos diciendo. Entonces, como usted se da cuenta, hemos invertido ya mucho tiempo investigando los pormenores y luego voy a rehacer la historia y voy a ir en cada paso agregando la información que he ido adquiriendo para de esa manera eh, poder enriquecer el mensaje. Y la otra condición es que lo tengo que hacer, uh, eh, tengo que saber que este tipo de predicación es más larga porque es como un estudio bíblico prácticamente, pero usted tiene que elegir las cosas más relevantes para poder darlas en, en el orden secuencial. No cambie el orden de la historia ni de los lugares a su antojo, no, respete la historia bíblica en el mismo orden que lleva. De esta forma usted va a tener la libertad de practicar esta información. Recuerda el texto que dice, entre tanto que voy, preocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿verdad? Y que tu aprendizaje, tu aprovechamiento sea notorio a todos. Esto tiene que ver con esta idea de que usted se prepara, organiza, investiga y claro, usted lo va a ir dando a conocer poco a poco, no con el deseo oh, de mostrar el ego personal de que usted es un gran dominador de temas. No, usted tiene que tener en su mente, y yo quiero hablarles ahora un poco del espíritu, que el espíritu del predicador está en revelar la verdad de Dios y no en darnos a conocer nosotros. Lo que nosotros queremos es que la gente sea edificada, que las personas que escuchan la palabra, Dios les abra el entendimiento. Queremos que la congregación o las personas que escuchan el mensaje, el Espíritu de Dios pueda trabajar en sus mentes y en sus corazones y enderezar los pensamientos y convertir el alma, traer personas a Cristo. Por lo tanto, no estamos tratando de mostrar erudición. Yo tengo un conflicto de repente en estos programas de investigación porque casi todos nuestros líderes o doctores que hacen estas tareas son extraordinarios, realmente saben de una forma distinta y exquisita el Evangelio, pero tienen un problema, a mi juicio, y es el ego, ¿ya? Sienten que saben tanto como que los demás no tuvieran la oportunidad. Y mire,
la revelación de Dios es dado desde el más simple hasta el más complejo. Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que a cada uno lo lleva en su propio grado de compromiso a ser eficaz o a tener una experiencia de igual a igual. Así que al que tiene más se le exige más y al que tiene menos se le exige menos. ¿Ya? No sé qué es ese ruido. Algo pasó por ahí. Un celular tal vez cercano a los micrófonos. Se escucha un ruido ahí. Ok, estamos claros más o menos lo que hemos repasado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta antes de escuchar un mensaje? ¿Cuándo se emplea o cuándo se usa el mensaje exegético? O yo pienso que toda iglesia debiera de escuchar mensajes exegéticos por la profundidad que llevan, por la profundidad de investigación y datos que concibe y es de mucha edificación a la iglesia. Siento que tratar a la iglesia como personas que solo comen arroz y agua no es la meta. Yo siento que la iglesia hay que llevarla a probar de todas las exquisiteces que el Señor tiene preparado. Así que yo creo que hay que tener un púlpito variado. Necesitamos tener distintas formas de predicación para que la congregación no solo se quede siempre con el mismo formato, sino para que también se le vayan despertando otras inquietudes a las personas. Y esto se lo concibe el Espíritu de Dios de acuerdo a cómo usted prepara. Hay gente que prepara comida muy salada y hay otros que preparan comida sin sal, ¿ya? Yo pienso que todos tienen cabida, o sea, ¿me entiende? Entonces, pero creo que sí debemos de esperar por lo menos, no sé, yo he tratado de que en nuestras congregaciones, al escuchar mensajes, yo siempre aplico algo de este tipo de mensajes en nuestro medio y en nuestro sistema la gente no tenía hábitos de educación ni de lectura. Esto es como una super comida para alguien que no come nada. Entonces, pero poco a poco hemos ido aplicando las normativas y hemos ido enseñando y ahora tenemos una aceptación y una razón diferente en nuestros medios. ¿Por qué? Porque la gente ha ido aprendiendo distintos modelos de predicación y no se quedan con uno solo. Claro que hay que educar a la iglesia. Yo llevo como 2 años y medio haciendo esto para que la gente, cambiar el chip. Yo les invito a que ustedes enriquezcan su púlpito y enriquezcan su vida, y al hacer esta tarea sus congregaciones sean edificadas. Bien, Pastor Marco, sí, una consulta. A ver, cuando uno se decide hacer un mensaje un poquito desde el punto de vista de la exégesis bíblica, sí, va a tener que pasar por hacer un análisis histórico, literario, sí, exegético, teológico, ¿cierto? Desde varias aristas el pasaje, para poder entenderlo. Entonces ahí es donde cae mi pregunta, porque por ejemplo, de repente uno cuando está haciendo un análisis literario va a encontrar algunos expositores que dicen una cosa y otros que dicen otra cosa del pasaje, sí, ¿ya? Lo mismo pasa cuando uno toma a ciertos teólogos, ¿cierto? Que le dan una interpretación distinta a lo que otro teólogo le da. Entonces, no sería recomendable, ¿cierto? No sería bueno a lo mejor recomendar algunos, por ejemplo, teólogos que estén en nuestra línea. Yo me he sí, encontrado con algunos libros que ni siquiera nadie me los ha recomendado, pero me he puesto a estudiar. Antiguamente leíamos mucho a Berkhoff, qué sé yo, eso. Y después nos dimos cuenta de que también no iban por nuestra línea. ¿Se fija? claro, Entonces, esa es mi inquietud, porque, por ejemplo, la semana pasada yo estuve preparando un sermón del joven rico, por ejemplo, y me metí a analizar y la verdad que lo dejé para después. Elegí otro sermón para el domingo porque me encontré con mucha inquietud haciendo el análisis, sí, porque yo quería referirme a la parte donde él dice que se entristeció. Entonces mi pregunta era, ¿por qué se entristeció? Porque el original, el Lupeo, dice que esa tristeza es profunda, es bien especial. Yo quería referirme a eso.
pero me encontré varias posturas distintas, unos por el tema de la Claro, plata, otros por el tema de que los mandamientos, ¿me entienden? Por eso que le consulto si hay alguna sí. sugerencia de algunos teólogos que fueran en nuestra línea. Podemos ayudarles a acercarse a algunos materiales de acuerdo a los temas que buscan. En todo caso, el mismo escrito debe darte la respuesta. Esa oración, cuando él se pone triste, tiene que ver con la respuesta de Jesús. Entonces, lo que hay que analizar es la palabra de Jesús y entendiendo la palabra de Jesús vas a entender el motivo por el cual él se entristece. Es una oración de enganche que se llama en hebreo. Es decir, esto es consecuencia de esto, pero sin esto esto no funciona. Pero aquí está escrito de tal manera de que la palabra de Jesús entristeció el corazón del rico. ¿Ya? Y la verdad es que si tú analizas, te das cuenta que la respuesta de Jesús no tenía mucho que ver, entre comillas, en el lenguaje con lo que él decía, pero lo que Jesús hizo fue responder lo que había en el corazón de él. Recuerda cuando dice, Sí, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. sí. Fue por eso que se entristeció, porque él amaba también la riqueza, y ahí el Señor le dijo, vende todas las riquezas, y claro, le pidió todo, por eso se Claro, entristeció. y el ¿No? concepto que él tenía siendo un principal, siendo Sí, él un religioso, merecía, presume que era fariseo, entonces su sí lo era. respuesta era bien superficial respecto a los mandamientos. Exacto, por eso mismo es que hay que leer la versión en otras traducciones. Por ejemplo, de cuando tomas tú, qué sé yo, la Reina Valera por un lado, después tomas la griego-español por otro, después puedes tomar la interlineal, después puedes tomar, qué sé yo, la pechita, y bueno, revisar los aspectos que corresponden al tema. Y al comparar varias versiones, acuérdate que hay más de 121 versión bíblica en el momento. Entonces, que tú elijas 3, 4, 5, igual eso te da una apertura de comparar el texto y entonces anota las diferencias de las palabras para decir el mismo sentido, pero te ponen distintas palabras a veces. O la idea general tiene un enfoque distinto. Bueno, anota eso según la versión. Y cuando tú lo juntes, tú vas a tener una bagaje muy interesante y mucho más cercano a la verdad que un solo autor. Mira, es como, te voy a mostrar algo. Yo quiero mostrarte este vaso, mira. Ve. Ahora, yo no veo lo que tú ves, yo estoy viendo el lado contrario, más tú estás viendo este frente. Y si yo te digo qué es lo que tú ves, entonces tú me vas a hacer una referencia sobre el mango que tiene el jarro, pero yo no lo veo, yo solamente veo el lado redondo sin mango. Entonces, el hermano, tal vez Carlos, ve el costado y así, cada uno lo va a ver distinto. Entonces, yo no tengo, nadie es dueño de la absoluta verdad. Para tener la verdad necesito la opinión de todos. Por eso Jesús decía que en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Ya? Necesito la opinión de otros, tanto los que están a favor como el que está en contra. Ambos tienen algo de la verdad. No puedo decir que solo yo tengo la verdad. Esto nos lleva a cierto problema de interpretación. Pero cuando yo considero otras opiniones de otros autores, también eso me argumenta y me fortalece mi propia fe. Yo tuve que hacer un trabajo por un señor llamado Runner y habla pésimo de Jesús. ¿Ah? Para él, todo esto es un cuento creado por las personas que fueron sus seguidores. Y claro, cuando yo empecé a leer su escrito, ya mi corazón saltaba por contradecir lo que él decía, porque y no podía decirlo, pero después me di cuenta de que era un buen argumento, porque yo tenía que saber defender mi fe, ¿ya? Y ahora, claro, estoy hablando de que tenemos que tener madurez en el tema y no ser infantiles de comer todo lo que la gente nos dice, pero sí tenemos que entender el que está a favor y el que está en contra y también nosotros razonar y decir, bueno, en este punto, esta es mi posición. Eso nos ayuda también a afirmar nuestra creencia, ¿ya? Entendiendo un poco sobre esta
aplicación que tú mencionas, eh, tal vez considerar también de que ah, la persona que no está convertida, pero que quiere de Jesús, pero todavía no se convierte, tiene esta misma lucha en su corazón. Todavía no ha renunciado a sus riquezas, todavía no ha renunciado a sus posesiones personales y no solamente económicas. Puede ser la intelectualidad una gran barrera en el Evangelio. También las experiencias. Eh, Mira, yo fui a un congreso de misioneros. ¿Ah? Eh, bueno, bueno, quiero contar brevemente, sin meterme a dar mucha idea. Pero en este congreso la mayoría de ellos sentían de que por las experiencias vividas en el terreno, ¿ya? Y por el alejamiento de su familia, por entrar en un contexto diferente, aprender nuevos lenguajes, nuevas modalidades de comida, el sacrificio de hacer cultos en lugares donde no había iglesia, y bueno, todas estas cosas que vivimos de distintas formas. Cuando yo escuchaba a sus expositores, yo no veía nada diferente, porque nosotros hemos vivido todo eso. Cuando hablaba de construir y levantar iglesias, con mis padres nosotros levantamos iglesias. Y mi papá tenían una carpa gigante con un norteamericano que nos ayudaba, Bilderberg. Y en Costa Rica, en un sector llamado Moravia, se levantó un templo gigante, ya, y hasta el día de hoy persevera ese templo. Cuando éramos niños, ellos predicaban, pero yo barría y ordenaba las bancas y sacaba, y la gente llegaba, llueve todos los días, y dejaban todo lleno de barro y todo, yo tenía todos los días que limpiar y todo, yo era un niño, ¿ya? Pero yo me acuerdo de eso, cuando mis padres fueron trasladados a Honduras, había que levantar obra y nosotros íbamos a hacer los anexos, ¿ya? También participamos, éramos jóvenes. En las distintas etapas de la vida hemos estado involucrados en apertura de obras. Cuando llegamos a Chile levantamos una iglesia, ¿ya? Y una vez que ya teníamos la iglesia, nos salió la opción para irnos como misioneros a Argentina y nos fuimos. Y allá no nos entregaron iglesia, tuvimos que abrir iglesia. Bueno, si tú te das cuenta, uno escucha a estas personas que tienen grande renombre y cuando ellos hablan, no hablan nada que uno no haya vivido. Si usted dice que usted sufrió por Cristo o ha sufrido por la pérdida de un hermano o porque alguien le ha traicionado, son las mismas experiencias. Usted y yo hemos vivido iguales experiencias. Pero, ¿qué es lo que hacía la diferencia en la exposición de ellos? Bueno, una era la pasión. Tengo que rescatar eso, ¿ya? De que hay gente que está apasionado por Cristo y por la misión. Y, y otras personas, no usando este argumento, más bien estaban tratando de ganar rédito por la cantidad de años, como que si estando muchos años usted tiene más autoridad, y no es real. Usted no tiene autoridad por la cantidad de años que está en Cristo. Usted tiene autoridad porque hace la voluntad de Dios y porque Dios le respalda en su ministerio, así tenga un día o tenga 100 años en el Evangelio, es exactamente igual. La autoridad se gana por obediencia y por sujeción. La autoridad no se gana por la cantidad de años que uno lleva, ¿ya? Pero hay contradicción porque los argumentos, como dices tú, se proponen como para validar a determinadas personas. Entonces, no hay que asustarse de que haya gente que opine distinto. Cuando alguien opina distinto, me obliga a tomar una posición. ¿Me comprendes? Yo leo a alguien que opina contrario a lo que yo digo y mi reacción interna ¿cuál es? Defender la posición que yo he adquirido. Ahora, si yo tomo conciencia que en la lectura o en la conversación con los otros ministros me demuestran una variante que yo no la tengo, entonces yo no debo de ser soberbio, yo tengo que aceptar que hay gente que sabe más que uno y hay gente que sabe menos que uno. Pero la Biblia dice, el mayor sirve al menor. Por lo tanto, estoy dispuesto a aprender de cualquiera que me pueda enseñar. ¿Ya? A ver, la mesa está servida, pero tú eliges qué comer. No me trago todo lo que la gente propone. ¿Ya? Lo mismo me pasa en mi proceso de investigación. Lo que estamos aprendiendo aquí es cómo investigar. Ahora, lo que tú eliges de la investigación, eso corre por cuenta de tus propias experiencias y tu validación de la escritura.
Pero no hay que tener miedo de que encontremos autores o personas que interpretan diferente, pero llevemos la línea nuestra, ¿ya? Defendamos nuestra posición y argumentemos cuando tengamos que decir. Como por ejemplo, cuando uno escribe la tesis, uno dice por un lado, este fulano dice esto y este otro opina contrario, y yo tengo esta es mi posición. Carlitos, ¿quieres decir algo? Te veo levantando la mano. Tienes que sacar el audio. No, estaba revisando el mensaje de WhatsApp que me llegó, por eso bajo la pestaña. Ya, muy bien. Estuvo excelente eso, me bajó a tierra. Ya, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, bueno, el comentario también con respecto a lo que pregunta el Pastor Juanito, que necesitamos tener líneas nuestras para poder investigar, pues, porque si uno, por ejemplo, necesitamos ya tener todos esos materiales, las distintas versiones, ojalá en papel o PDF, los teólogos que menciona el pastor Juan Ulloa, la línea conservadora como Rafael Aguirre y otros que Sí, son bueno, de la línea Rafael, nuestra. bueno, no te asustes mucho. En la investigación, cuando ya uno sobrepasa los temas, la gente no se pone camisetas de línea, sino hacen trabajos donde van involucrando la información de muchas personas. Entonces, este doctor Aguirre, por ejemplo, es un sacerdote jesuita, ¿ya? Pero él hace un trabajo de investigación bueno, ¿ah? Ordenado, y tiene muchos escritos que son muy evangélicos, a pesar de que él es católico, ¿ya? Pero es por la investigación, él no, pero cuando él no escribe como sacerdote, él escribe como investigador, ¿ya? Pero es un buen hombre, yo lo uso bastante a veces en algunas defensas que he tenido que hacer, he usado a Aguirre, ¿ya? eh, a Giorgio también, bueno, Hasseman, y bueno, hay varios autores, pero más que todo yo quiero explicarles que no, cuando usted tome el escrito, bueno, si es de la línea de protestante, hay pocos libros especializados en esto. Del lado socialista hay más, de las otras corrientes, bautistas, por ejemplo, también nos puede servir, aunque no siempre los bautistas tienen una exégesis tan literal como la que nosotros estamos usando, pero está mucho más próximo a nosotros. De las asambleas de Dios también usted puede encontrar algunos materiales de la Universidad Global, por ejemplo, son todos doctores que están en la línea igual que la Iglesia de Dios. Si usted necesita materiales, por ahí usted puede encontrar. ¿Ya? Así que los de Editorial Vida, la Sígueme de Salamanca, son trabajos de la Universidad, eh, bueno, hay como 4 universidades que se especializan en esto. Cambridge es una de las que más destaca sobre el sistema. Si usted encuentra algún autor de esta línea, usted va a encontrar una tremenda ayuda para tener mejor comprensión. Eh, es importante. Yo le diría que no es bueno quedarse solo con la versión bíblica en la primera lectura, sino ver por qué algunas personas opinan diferente. Y bueno, usted va a encontrar que hay una gran cantidad de riqueza, pero como en todas las cosas, comemos lo bueno y desechamos lo malo. ¿Ah? Pastor Juanito, o sea, Pastor Marco, antes que Sí. pase al siguiente punto, ¿qué le parece a usted Carlos Ortiz? También dentro de esos buenos escritos. Oh, bueno, 80. sí, no, pero no está hablando de Carlitos Ortiz, ese es otro autor que se llama así. Lo están confundiendo con el pastor Carlos. No. No, no, Eh, no. no, mira, tiene una buena defensa. eh, Hay una orientación, sí. Él la escribe del discipulado, sí, ¿verdad? Eh, Tiene una buena orientación, ya.
tengo algunos puntos, tal vez cuando uno es más analítico, que quizás pudieran ser rebatidos, pero en un 60-80% está en nuestra línea. No me asustaría retomar. Creo, bueno, en realidad creo que ninguno de nosotros tiene un 100% original, ni tampoco la totalidad de la verdad. Entonces, eh, a ver, aceptemos que todos nosotros, entre todos nosotros tenemos mucha riqueza, ¿ya? Entonces aprendamos los unos de los otros, pero no, si nos clasificamos, podemos también desechar, como dice, a la persona junto con el pecado, pero podemos desechar el pecado y salvar lo positivo de las personas, pues, ¿ya? Eh, bueno, esos son cuidados de nuestros acercamientos literarios. Um, No sé si han leído, hay un autor de Trabajos en Equipo, eh, hay otro que habla justamente sobre virtudes y fracasos en la colaboración, temas interesantes que lo analiza desde la iglesia y uno pudiera enriquecerse mucho para poder hablar de esto que yo estoy hablando. Es decir, la literatura tiene que ser nuestra amiga en el trabajo de investigación. No podemos solo razonar nomás, nosotros solos no somos suficientes. Bien, Juan Ruiz, querías decirme algo. Sí, sí, pastor. Quería hacerle una consulta también. Poniendo, por ejemplo, el versículo de Mateo 16-18. Ya, y Cuando 10. se investiga sobre el tema, se encuentra muchos enfoques diferentes Claro, en cuanto a la interpretación del versículo, del texto. Cuando hacemos la exegesis para predicarlo, no es necesario o no es necesario esa explicación tan diferente que hay, o eso solo lo tomamos para apreciación propia y de ahí seguimos con nuestra propia línea. ya, Ejemplo, cuando sí, se habla que los católicos interpretan con lo del Papa, ¿sí? no, no, eso no, depende de donde tú vayas a predicar. Creo que si tú lees autores católicos para interpretar eso, ellos valorizan a la iglesia como la que da la autoridad y no Jesús, Exacto, sino esos en, conceptos que tienen diferentes, sí. en cambio nosotros, para nosotros es Jesús y no la iglesia. La iglesia no es la que da la Sí, palabra, es la palabra de Jesús la que debe de contener a la iglesia. Es decir, sí, recuerda la clave de Jesús diciendo, y sobre estas rocas y sobre esta declaración edificaré mi Karen Iglesia, iglesia. sí, Por lo sí, tanto, la iglesia se edifica en Cristo y Cristo es el que la edifica, no es la persona, sí, no es usted ni yo. sí, Así que si yo lo interpreto desde el lado eclesiológico, estoy diciendo que la iglesia es la que empodera y dice, y no, usted no puede hacer nada si el Señor no le da a usted la autoridad y la oportunidad de hacerlo. la oportunidad de ¿Ya? hacerlo, sí. Así que bueno, yo pienso que cuando hay dudas hay que conversar con otros hermanos, con otros pastores. Ah, sí, ¿Ya? A claro, ver, claro. es una forma también de sondear qué tan derecho voy en mi declaración. Entonces le pregunto, hermano, ¿qué opina? Y usted, y acuérdate que la opinión de muchos, de algunos pastores alrededor van a encauzar también tu manera de explicarlo. Porque a veces terminamos hablando a favor de cosas que teológicamente la misma iglesia los rechaza. Sí, Tenemos que claro, tener cuidado, sí. ¿Ya? sí, claro, sí, Bien. sí, Sí, si uno no tiene la literatura, hay muchas personas alrededor. Alfonso, sí, claro. tienes que Sí, sacar el audio. Ahí está. estaba Ya, ya, Daisy. bien. No, bueno, es que haciendo la investigación de este texto, me encontré también que habían dos formas de decir la palabra. Una es Petros, que significa piedra o canto suelto, ¿no es cierto? Y la otra es Petro, esa es Roca, Petros. Y la otra es Petra, una peña Sí, grande, sólida. roca, sí. ¿Mm? Sí, Claro, una es entonces piedra y la otra es roca, sí. claro, una es piedra y la otra es roca. Y a la que Jesús se refería específicamente era esa roca firme, afincada, ¿no es cierto?, en un monte, por lo que dice las traducciones, ¿no es cierto?
La afirmación de Pedro, Petra, es decir, Sí, piedra, ya sí, fue una roca. claro. Entonces la declaración, que es la roca, esa es el fundamento para la edificación. Ya, Sí, el fundamento de los, digamos, de los apóstoles se ya, refiere precisamente, ¿no es cierto?, a esa declaración que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se afinca, ¿no es cierto?, la declaración apostólica para la fundación de la iglesia. exactamente. Bueno, Ricardo. no hay que tener miedo de descubrir que alguien piense distinto, pero usted tiene que usar eso solo si el ambiente lo permite y si está en un ámbito como este que estamos estudiando, bueno es saberlo. Pero si usted lo va a predicar en la iglesia y va a traer confusión, no es sabio Ah, para hacerlo. ah, No debe de hacerlo. Nosotros no somos agentes de confusión. Nosotros vamos a edificar la iglesia. Por lo tanto, nuestra tarea tiene que ser motivar, enunciar y declarar la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios trabajará en el corazón de la gente. Pero nosotros tenemos que reconocer que siempre vamos a encontrar gente que piensa diferente a nosotros, ¿ya? Tanto en la lectura como en la práctica. Bien, no estamos compitiendo, estamos sirviendo. ¿Ya? Eso. Pastora Rosita, su audio está con audio todavía. Ahí Ahí sí. sí, ahí sí. Buenas noches, pastores y Buenas hermanos. noches. Me costó harto conectarme, se súper complica con señal y todo, pero bueno, dándole gracias a Dios por poder encontrarme en esta clase de homilética. Estudié los otros lunes, estuve estudiando un poco sobre lo que analizaban de Romanos 1.1 y bueno, escuchando y tratando de interiorizarme un poco más del tema. Así que no puedo hacer mucho aporte hasta este momento, pero Está bien. agradecido. Estamos aprendiendo a razonar juntos y la necesidad eh, que tenemos los unos de los otros. ¿Ah? Aprender Amén. de que para poder ser más eficaz tenemos que hacer, o sea, no valerla por nuestro propio razonamiento. Tenemos que aprender a leer otros autores y también tenemos que aprender a conversar con nuestros congéneres para orientarnos a fin de enseñar la mejor posición de la iglesia local. ¿Ya? Amén. Amén, Ya, pastor. muy bien. Ok. Eh, muy bien, vamos a continuar. Tenemos algunos detalles. Me gustaría preguntarle cuántos de ustedes hicieron el mensaje para el día de hoy. Quiero ver un poquitito, levante su mano para saber que intentó hacer el mensaje. Nuestro hermano Guido, muy bien. Nuestro hermano Ruiz, también. Nuestro hermano Alfonso, bien. ¿Ya? Ok, nuestro hermano Carlos, 4. Ok, vamos a escucharlo en el mismo orden. Nuestro hermano Guido, ¿ya? Y después que nuestro hermano Guido lo haga, paramos un momentito y entre todos analizamos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Nuestro pastor Guido, entonces, con nosotros, nos da nuestra primera expresión. ¿Ya? Bueno, buenas tardes, pastores, buenas noches. Sí, Intenté seguir ciertos los parámetros que usted nos enseñó en la clase anterior y así como que llegué a la conclusión de esto con respecto a la introducción. Es lo que define, como la ilustración, introducción. Lo que define aquí es la base y esencia misma de la fe, sobre la cual se edifica la iglesia. La piedra fundamental, angular, la que une dos muros, ¿cierto? En este caso judíos y gentiles, es Cristo, y aparecen varias citas que anoté. En este verso, ¿cierto?, da pie a una controversia inacabable, según, ¿cierto?, el comentario de Matthew Henry. Intenté ah, seguir, ¿cierto?, o señalar como sujetos en este texto, ¿cierto?, a Jesús, Pedro, Iglesia y Hades. El cuerpo, si bien Cristo es la base fundamental sobre el cual será construida la iglesia, eh, por Jesús mismo. Probablemente lo hará sobre la confesión, y me gocé porque llegué a esa conclusión, probablemente Jesús construye su iglesia sobre la base de la confesión de Pedro.
que es, ¿cierto? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Con respecto a la segunda idea, esa era la primera idea, la segunda idea es que el triunfo de la iglesia sobre la muerte es segura, según el texto que estamos analizando. Los verbos, ¿cierto? Decir, presente, ser, presente, edificar, futuro, ¿cierto? Y prevalecerán, futuro. Contexto, lugar, lo más probable sería Antioquía de Siria, el lugar donde se escribió esta palabra, o este libro. El autor, ¿cierto? Mateo, la fecha generalmente aceptada es entre el año 40 al año 100, siendo la opinión general últimamente de los exégetas, ¿cierto? El año 80. Los destinatarios de este libro son judíos y cristianos, ¿cierto? Y aparecen varias citas bíblicas que anoté. El texto de Mateo se da en un contexto de absoluto negacionismo e incredulidad del judaísmo con respecto a Jesús. El idioma, ¿cierto?, fue griego, aunque en la antigüedad algunos pensaban que originalmente este libro se escribió, Mateo se había escrito en arameo. Eso es el análisis que hice, ¿cierto? Y redacté, ¿cierto?, un pequeño mensaje con respecto a este asunto, ¿cierto? Y no sé si será posible leerlo, pero Sí, léalo. Sí, se lo leo. léalo. Sí. Dice, ilustración. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, me refiero, ¿cierto?, al texto de Mateo 16, 18, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo se da en un contexto de gran rechazo, negacionismo e incredulidad por parte del judaísmo a la doctrina de nuestro Señor. Y también de una tibia respuesta del pueblo o del vulgo, ¿cierto?, que se maravillaba por los milagros del Señor, se gozaba en las enseñanzas de él, pero guardando gran temor a las autoridades judías, y por tanto un considerable distancia de nuestro Señor. Puse, por ejemplo, que el hombre que el Señor le encargó no decir a nadie quién lo había sanado, cuando es interrogado, ¿cierto?, por fariseos y escribas, inmediatamente lo denuncia. Lo mismo ocurre con los padres del ciego sanado, ¿cierto?, cuando él dice, pregúntenle a él, tiene edad suficiente, porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Con respecto al cuerpo mismo del mensaje o desarrollo, puse que es un absoluto el hecho que Jesús es la piedra angular, escogida, preciosa, sobre la cual su iglesia sería edificada. Ya aparecen varias citas que tengo aquí. Así que esta afirmación deberá conducirnos a que Jesús se señala a sí mismo como fundamento sobre el cual la iglesia será edificada. Involucra a Pedro en la declaración reciente que hace Pedro en el verso 16, capítulo 16, verso 16, cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este reconocimiento de Pedro a la deidad de Jesús será la base y fundamento de la fe salvadora para toda la humanidad. No solo para judíos, sino para todo el género humano, ¿cierto? O sea, la piedra fundamental que une dos murallas en un ángulo, ¿cierto? Haciendo un solo contexto, un solo edificio, donde al igual que la piedra angular, junta dos muros, haciéndose una sola estructura. Jesús une a la humanidad encerrando todo bajo pecado, para tener misericordia también de todos. Luego, la humanidad más bien, o la iglesia, al acercarse a Dios confesando a Jesús como Hijo de Dios y propiciación por sus pecados, le asegura a la iglesia la victoria total, definitiva sobre la muerte, que sería el enemigo, ¿cierto?, que podría haberla destruido. Pero esta confesión le asegura a la iglesia la victoria definitiva. Finalmente tenemos en Jesús un fortísimo argumento de vida eterna, nosotros, los que al igual que Pedro, nos acercamos a Dios confesando que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor, creyendo que así como el Dios nuestro Padre levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, también nosotros venceremos a la muerte en una victoria total y absoluta y eterna mediante nuestra fe en Jesucristo y confesión de su resurrección. Básicamente eso es el mensaje que, bueno, por misericordia del Señor logré redactar. Eso, mi pastor. Bien, quiero preguntarle a usted primero, ¿cómo se sintió al hacer este esfuerzo?
bueno, recompensado, ¿cierto? Porque de alguna manera lo motiva a uno, ¿cierto?, a investigar más profundamente y entendiendo también de que el auditorio que tenemos el día de hoy es, sobre todo ahora, en este momento, por las redes, ¿cierto?, sociales, nos escucha gente que seguramente tiene mucha más información que nosotros, entonces es necesario afinar bien el asunto, la palabra que el Señor nos da, así que sí, me sentí recompensado al hacerlo. Bien. Cuando los discípulos le contestan a Jesús, cuando él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es evidente que estaba refiriéndose a lo que las personas decían, pero él ya sabía. Lo que pasa es que lo hizo para que los discípulos definieran su posición. ¿Ya? Es lo que estábamos hablando hace un rato. Primero dicen, bueno, tú eres Elías, tú eres Jeremías, etc. Eres un profeta. Y acá una advertencia. Cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no dijo tú eres el Mesías, sino el Cristo. Es lo mismo, ¿ah? Mesías o Cristo es lo mismo, la misma palabra. Mesías es en hebreo y Christos es en griego. Pero él lo dijo en griego. ¿Por qué? Porque si hubiera hablado del Mesías desde los judíos, aquí habría que razonar un poco y tal vez indagar más. ¿Será que los judíos tenían un pensamiento diferente del Mesías? ¿Por qué no reconocieron a Jesús como el Mesías? Entonces habría que preguntarnos si lo hubiera hablado como la base del Antiguo Testamento en hebreo, ya entonces el razonamiento del nuevo judaísmo hubiera afectado la inclinación de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Pero él usó Christos en griego, como era la condición de la iglesia naciente en esta condición griega. ¿Ya? Ahí está la diferencia del por qué usó este término y no el otro. ¿Ya? De todas maneras, hay mucho más que indagar, sin embargo, a mí me parece que es Sí. un buen esfuerzo porque hay que acostumbrarse a meterse en esta investigación para poder ir enriqueciéndose bastante. Es una muy buena acercamiento, pastor. ¿Alguna Gracias. opinión de nuestros hermanos? Muy bien, Carlitos. Excelente. Dígame, Carlito, ¿el hermano llevó el hilo conductor o se perdió en la historia? Tienes que quitar el audio, ¿eh? Porque no se te escucha. No, yo creo que enriqueció la historia con varios afluentes, pero mantuvo el hilo conductor. Bien. Eh, Sí, este lo digo para saber si uno escucha, porque a veces uno escucha pero no sigue la atención. Pero está bien lo que estás sí. diciendo. Pues, Pastor Carlos Ulloa, Carlito, ya, porque tienes anotado ahí, Juan. Ya, sigue. Juan Ruiz, ¿ya? Sí, Pastor Marcos, me quedó una parte fabulosa la investigación del pastor, todo, pero me quedó como una parte en la interpretación cuando se habla que Jesús es el fundamento sobre el que se Ya, construye la iglesia y se traslada a la otra parte, no sé si se sale de contexto al hablar de la figura geométrica y se deja, y al ver que el versículo nos habla sobre esta roca, o sea, sobre la interpretación, sobre la identidad nueva de Pedro, ¿no? Sobre la transformación de Pedro y Jesús, el constructor o fundamento de esa parte. una aclaración, querido Juan. Primero, Sí, no está hablando de una transformación de Pedro, está aclarando que Pedro ha declarado la verdad, el cual es el fundamento de la iglesia. Si nos vamos al sí, Antiguo Testamento, recuerda que terminó diciendo que Dios no habitaría en templos hechos por mano humana. sí, ¿Recuerda sí, cuando dice sí, que los tiempos sí, postreros serán mayor que los primeros y luego dice que él no habitaría en templo hecho por mano humana? Entonces, ¿cómo la iglesia se interpreta?
Y entonces ahí necesitamos la ayuda un poquitito de estos textos colaterales para hablar de que la eclesia es el llamado o invitación de Dios, kletos es un llamado o invitación, ¿verdad? Divino, el cual invita a las personas que están lejos de Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados, y nos Sí, invitó a ser parte. Entonces somos las piedras vivas, las personas que estamos siendo transformadas y en las cuales habita el Señor. Estas son parte de la iglesia, no es la estructura física. En ningún momento la iglesia está construida por personas, no por edificios físicos. Los edificios físicos no se los va a llevar el Señor. Cuando Cristo venga, se va a llevar a los que tienen a Cristo en el corazón. sí, me refería, pastor, a la parte de cuando le dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia, en el juego de palabras, en la primera roca, en la primera parte cuando le habla de que Pedro es Petros, ¿no? En griego. Sí, Y luego una en la piedra. segunda Sí, parte cuando se habla de Petra. Entonces, en sí, ese juego hay esa clase de ese fundamento, a ese me refiero. pero el O sea, fundamento es la al juego de declaración. palabras allí en el momento. A Sí, ver, es la semántica. Cuidado con ser literal, pero mire, la edificación la hace Cristo, ¿ya? No sí, es el sí, edificio, pero él utiliza la sí, imagen para que en la mente de Pedro y en la mente de los oyentes quede la claridad de eso. Si él es el fundamento, ¿y cuál es el fundamento? El fundamento es la base para poder construir. Si tú no tienes sí, claro. fundamento, no funciona el tema. Se cae cuando vienen los vientos y dan con ímpetu las Sí, aguas sí, contra claro. él, se Sí, cae. sí, sí, esa es la parte, sí, Ah, ya. Entonces sí. está hablando de que si en la asociación de personas o asamblea de llamados que traduce eclesia no tienen a Cristo, ya no es de Cristo. Exacto, exacto, sí. Eso, Esa es ya. la connotación. Sí, 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 Ok, sí, muy sí, bien. sí. Pastor Herrera, tienes que quitar el audio. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya bueno, yo como hice la tarea, ya hice la investigación y parte de eso ya lo había compartido. Voy a ir a lo que es el mensaje, a lo que trabajé, digamos, en cuanto a lo que habíamos compartido. Tomé el Ya, pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al 8, ya. donde el Señor dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual Bien, también contiene la escritura, dice, aquí yo pongo a Sión como principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eh, o sea, la connotación de la palabra roca o fundamento, ¿no es cierto?, en la escritura nos habla siempre de que Dios fue tipificado, o el mismo Señor fue tipificado como una roca firme, como una mole grande o algo que protegía a su pueblo. En los salmos podemos encontrar, ¿no es cierto?, que Dios también era tipificado como una roca sólida, firme, ¿no es cierto?, en el fundamento hebreo también, porque Dios es la roca de salvación, Dios es la roca de refugio, Dios es la roca de protección. Es un lugar seguro, según los fundamentos, ¿no es cierto?, hebreos, y también, ¿no es cierto?, o judíos, también como quieran llamarlo, pero digamos, siempre fue tipificado Dios como un lugar de refugio y una roca firme. Ahora, lo que está haciendo ahora Jesús, ¿no es cierto?, con esta declaración que hace Pedro, ¿no es cierto?, fundamentar con mayor razón todavía, ¿no es cierto?, que Dios va a seguir siendo esa roca sólida, firme, un fundamento grande, poderoso que va a poder sostener, ¿no es cierto?, a la iglesia del futuro, porque hasta el minuto no se conocía la palabra iglesia todavía, se conocía solamente la palabra templo. La iglesia íbamos a ser nosotros y las piedras vivas íbamos a ser nosotros, el edificio íbamos a ser nosotros.
Ahora hay parte de este edificio que tiene que ser, ¿no es cierto?, todavía construido. Tal vez tú eres parte de ese edificio, tú eres parte de esa roca, eres parte de esa iglesia. Queremos que tú también vengas a este lugar y seas parte de este edificio, seas parte de este futuro que Dios está planeando, fundado sobre una roca sólida que jamás se ha caído. Sigue siendo fiel, grande, fuerte, verdadera. Sigue siendo, ¿no es cierto?, un fundamento, ¿no es cierto?, poderoso. Sigue siendo también, ¿no es cierto?, una roca de salvación. Sigue siendo roca de refugio. Sigue siendo roca de protección. Un lugar seguro. Ven, te esperamos. Hasta ahí lo tengo. Ok. Pastor Norberto. Sí, Pastor Masco. Ok. ¿Usted puede identificar en la exposición de nuestro hermano Alfonso un hilo conductor? ¿O se aparta de él? No, me estuve observando el texto, lo corroboré en Primera de Pedro 2.4 y se utiliza el hilo conductor. Pero me quedó una sola duda que mientras la escuchaba junto con el pastor anterior, me quedó una duda para los dos. ¿Acaso era necesario o era importante que en cada exposición, en este caso un mensaje, tenga el título? Porque yo he escuchado roca, piedra, pero ¿tiene que haber algún título? Esa es mi consulta. Sí, bueno, no hemos llegado al final, pero uno cuando va a predicar debiéramos de decir el tema que vamos a predicar, es decir, mencionar el hilo conductor y también mencionar, si uno es más específico, el tipo de mensaje que vamos a hacer. Claro. Eso ayudaría a la gente, pero como la iglesia no está acostumbrada a esto, si usted se para delante de la iglesia y dice, mire, hoy día voy a predicarle un mensaje exegético, así, ¿qué es eso? No van a saber. Entonces, vas a Claro. tener que tener ciertos cuidados cómo hacerlo. Pero para un ambiente como este, sí habría que decir lo que vamos a hacer, el nombre del mensaje o el tipo de mensaje que queremos hacer. Entonces, así lo podemos evaluar, ¿ya? Pastor Guido, al escuchar al hermano Alfonso, al pastor Alfonso, eh, me- ¿usted puede percibir que hay una investigación detrás de ese diálogo? Tiene que quitar el audio que no se escucha. No me Ahí cabe sí. duda que nuestro pastor se esforzó en hacer una investigación. Claro que sí, pues. Pero yo quería acotar esto, mi pastor, de que lo que quiero dejar sentado, ¿cierto?, a través de este mensaje, es que como se trata de una piedra que iba a ser la base, el fundamento sobre la cual se iba a construir la iglesia, también era bueno en el contexto, ¿cierto?, porque Jesús le está hablando eh, a su audiencia, de que él iba, igual que la piedra angular que se ponía, ¿cierto?, en una esquina, unía dos paredes, ¿cierto? La piedra angular tenía esa virtud, que unía dos paredes. La piedra base, el fundamento del edificio, tenía esa característica. Todas las piedras que estaban en la esquina unían dos paredes. Y en este caso, ¿cierto?, de alguna manera quiero dejar asentado de que Jesús une entonces eh, a Israel, ¿cierto?, y al mundo gentil, Sí. encerrándolo todo bajo pecado para tener misericordia también de todos, ¿m? Porque había una supremacía moral, ¿cierto? El judío miraba despectivamente al griego, por decirlo de alguna manera. Entonces Jesús de alguna manera dice, bueno, yo soy el piedra angular, y en ese sentido también uno estas dos partes de la humanidad. Sí. No olvidarse de que en el libro de Efesios explica de que él rompe la barrera y hace de los dos pueblos uno solo, ¿ya? No solo. Amén. Amén. Bien, nos parece bien, ¿ya? Vamos a escuchar al pastor Juan Ruiz. Amén, pastor. He titulado el título Identidad, Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estando Jesús reunido en Cesarea de Filipo, a unos 48 kilómetros o 30 millas al norte del mar de Galilea, con sus discípulos, en un momento de los que Jesús escogía para tener una privacidad con ellos y tocar temas relevantes que Jesús tenía ya preparados para la vida de sus discípulos. Y en este contexto, Jesús les hace una pregunta. Esta pregunta que Jesús les hace a sus discípulos tiene que ver básicamente para ese acercamiento de ellos hacia Él, para ir logrando esa identidad que Jesús como maestro en la edificación de los discípulos iba logrando. Y utiliza una de las partes más importantes en la formación o en la enseñanza, que es la pregunta. Jesús utilizaba mucho la pregunta con sus discípulos. Y les hace la siguiente pregunta y les dice, antes de eso, Jesús esperaba y quería ver dentro de la misma enseñanza que tenía con ellos, cuál era el concepto que los discípulos tenían hacia Él. ¿Qué pensaban los discípulos acerca de Jesús? ¿Cómo iba la relación del maestro dándose a conocer hacia sus discípulos? Y esa pregunta básicamente la hace en la formación hacia ellos. Y les pregunta que quién piensan ellos que es Él. Desde antes de esa pregunta ya Jesús les había preguntado qué opinaba el pueblo, qué opinaban los demás acerca de Él, para mirar cuál era la cercanía que ya tenían los discípulos con los demás, enseñándoles a ver el contexto, a ver hacia los demás cómo iba su obra. Estaba siendo también un momento para dar un paso más en la enseñanza. Podríamos decir que estas preguntas de Jesús son tan sabias dentro de la enseñanza que está siendo como un momento con ellos para pasar a otro momento, para pasar a otro momento. Y aquí podemos ver que Pedro toma la iniciativa y responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí podemos ver que cuando Pedro toma esa iniciativa para responder a Jesús, que como discípulos ellos ya tienen que haber estado haciendo comentarios. Bueno, ¿y Jesús quién será para ti? Imaginémonos los comentarios de los discípulos en esas reuniones con Jesús o en las reuniones entre ellos mismos y ir mirando a quererlo conocer más a su maestro. Y Pedro toma la iniciativa y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Al escuchar la declaración de Pedro, Jesús exclamó. Podemos ver el impacto en Jesús de escuchar ya esa respuesta de ellos. ¿Dónde iban sus discípulos? Y Jesús exclama, y lo primero que le dice a Pedro es, eres un hombre bienaventurado. Qué hermosa esa frase de Jesús para decirle a uno de los discípulos que estaban en la reunión, decirle, eres un hombre bienaventurado. Una linda exclamación de Jesús. O sea, podemos ver el Jesús, en ese momento a Jesús, ver la alegría que él tiene por esa respuesta de Pedro. Y le dice, tú eres un hombre bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver la parte que usted tomaba, Pastor Marcos, cuando nos hablaba de la dificultad que debe haber tenido Pedro humanamente para contestarle a Jesús. No podía contestarle a Jesús con facilidad el concepto si era Cristo o era el Mesías, por el concepto que tenían los judíos del Mesías,
que el Mesías iba a llegar, que el Mesías iba a cumplir todas las profecías, que lo que era el concepto que ellos tenían del Mesías que llegaría un día. Era muy difícil tener todo eso por revelación humana en ese momento. Entonces Jesús, conociendo esa parte y esa dificultad, le dice que que él no podía. O sea, Pedro no podía, ni los discípulos podían discernir quién era él, si no era revelado por el Padre. Hermoso es ese momento porque es un momento, creo que es, si no estoy, no estoy muy seguro, o si es el primer momento espiritual más grande que tienen. Es el paso de lo que ellos venían a un paso más profundo, porque ya están hablando de la revelación del Padre. Ya Jesús entra a otro tema con sus discípulos, entra ya a hablarles de revelación, que es el Padre el que ha revelado. Está tomando un nuevo lenguaje ya con los discípulos. Y esto a mí me llenó cuando estaba haciendo el tema, investigando sobre el tema, me llenó mucho y me dejó allí en el impacto grande de Jesús con sus discípulos cuando lo espiritual empezó a crecer. Cuando empezó en ellos el nuevo momento espiritual que los discípulos estaban siguiendo. Jesús tenía claro que la revelación que tuvo Pedro llevaba en sí una experiencia espiritual. Ya tenía, ya salía del contexto, del contexto con los cuales sus discípulos empezaron. En ese momento Jesús dice que era un hombre bienaventurado, le dice a Pedro, siendo Pedro la condición de donde él venía. Era un pescador al principio. Era un pescador, un hombre sencillo, un hombre que en sí nadie tendría un concepto de él para verlo en el momento que estaba viviendo Pedro y sus discípulos. O sea, Pedro estaba viviendo un momento ya de ver la cercanía del efecto de tener a Jesús, como la predicación que preparaba la vez pasada, de que hablábamos de las relaciones que transforman. Cuando hablábamos de la relación que transforma, cómo va siguiendo la vida de los discípulos y se va encaminando en Pedro. Pedro ya va tomando el liderazgo dentro de los discípulos. Pedro ya va siendo como el resumen de los discípulos en la relación con Jesús, en la comunicación con Jesús. Jesús recalca que esta revelación solamente puede ser obtenida mediante un acto de revelación del Padre. La afirmación de Pedro acerca de la identidad de Cristo lleva a Jesús a revelar también la identidad de Pedro. O sea, cuando vemos este contexto que Pedro sabe quién es Jesús, sabe que es el Cristo. Cuando Pedro sabe ese momento tan grande lo que está sucediendo, para qué vino Cristo, cuando lo conoce a Cristo, en ese momento Cristo puede revelarle también a Pedro quién es él. Es un momento impactante que solo se puede comparar con el momento cuando nosotros recibimos a Jesús. Es el momento cuando le dice a Pedro, tú, siendo Simón, le dice y le habla de una piedra. En el primer juego de palabras le dice una piedra. Petro, una piedra pequeña. Pero le hablo del otro contexto, Petra, una piedra grande, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Dice la identidad, está haciendo una compaginación de la identidad espiritual de Pedro. Pedro en ese momento nació de nuevo. Pedro en ese momento nació de nuevo, lo que nos dice esa palabra de la afirmación de Pedro, cuando nos dice en Corintios 12:3. A todos los que por medio del Espíritu Santo confiesen Jesús es el Señor, el Hijo otorgará salvación eterna
por la gloria de Dios. Miremos ese impacto tan bello, ese momento que se repite con nosotros, que se repite en la iglesia. Esto es el centro del Evangelio. Ese momento que estaba sucediendo es un momento impactante porque es el momento de la obra de Jesús, la realización de la obra de Jesús en cada uno de los que vamos a llegar a donde el Señor. Es la revelación de Jesús para el mundo entero. O sea, ese momento de los discípulos y del encuentro con Jesús me pareció algo grandioso. Me pareció algo que daba la estructura para que nazca la iglesia. El momento espectacular que Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder del Hades no prevalecerá sobre ella. Con toda esa fuerza espiritual que había en ese momento, Jesús habla que sobre esa roca, sobre esa connotación espiritual, sobre esa fuerza espiritual, sobre esa vivencia que es el mismo y los que creamos en él, formaremos la iglesia. Como decía usted, Pastor Marcos, que el grupo de iglesia, de pedritas que vamos llegando, se va formando la iglesia. Qué lindo juego de palabras de Jesús para poderlo repetir nosotros ahora. Es decir, somos las piedritas que vamos llegando a la iglesia. Somos las piedritas que estamos edificando la iglesia. Y seguir con esa connotación espiritual de ese momento que los discípulos y Jesús vivieron y que nosotros en la evangelización podemos hacer vivir a través de Jesús a todo el mundo entero. Oremos. Te pido, Señor, que seas bendiciéndonos, guardándonos y que nos lleves, Señor, a esos momentos permanentes que vivió Jesús con sus discípulos, permanentemente en nuestra obra, permanentemente con nuestros conocidos, permanentemente, Señor, edificando iglesia en tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, Pastor Marcos González. Lo escucho, pastor. Mi opinión. Su opinión. Bueno, sí. Dígame. No, lo voy a escuchar primero. Ya no, es que iba a empezar diciendo que lo que más me gustó, la expresión que dijo el hermano fue de las piedritas. Somos pedidos también que estamos construyendo la iglesia. Fue algo que me gustó mucho. Y me llamó la atención eso realmente, porque si lo vieron desde ese punto de vista, sí, pues, somos la piedra que también estamos ayudando a construir la iglesia del Señor. Pero no, el hermano bien no dejó el hilo conductor, siempre fue cristocéntrico, habló bastante bien del contexto cuando los discípulos, Jesús le preguntó a los discípulos de quién, qué decía la gente, había entre comillas, una curiosidad de saber Jesús la opinión de sus discípulos, y obviamente el resto del tema que hablaba de que Pedro es piedra, que si sobre él iba a edificar la iglesia, estuvo bien, pastor, estuvo bien, no me, entre comillas, no me aburrí, fue entretenido escucharlo. Muy bien. ¿Y la pastora Marcia qué opina? Estaba conversando con mi esposo y era lo que decía, que uno, o sea, el escuchar el mensaje, uno seguía el hilo conductor, se iba como también como imaginándose lo que podía estar pasando y saber lo que el Señor nos quería decir a través del ejemplo que dio sobre Pedro, que era en quien iba a edificar la iglesia. Así que estuvo bueno, pastor, bueno. Corrección, no fue sobre Pedro que edificó la iglesia, sino sobre la declaración de Pedro, de Cristo. Exactamente, sobre la declaración, me equivoqué en esa parte. Es que porque si no es católica. Apostólica romántica. Me estaba yendo para el otro lado, pastor, perdón. Mire, ya me estaban convirtiendo. Santa Marcia tiene que tener más cuidado para hablar. Así lo haré, pastor, así lo haré. Muy bien. Pastora Rosita. Amén, pastor. Me gustó mucho la forma en que el hermano Juan Ruiz planteó, digamos, lo cristocéntrico, lo que se le reveló, ¿no es cierto?, a Pedro. Y en la forma en que él lo expuso, al menos a mí me tuvo atenta a lo que se estaba desarrollando.
Me gustó mucho el hilo conductor, ¿me entiendes? De la revelación, ¿no es cierto?, que Pedro recibe. Y creo que, como usted lo dice, creo que en esta triada se nota bien el mensaje, el desarrollo. Y bueno, y que somos nosotros también esta piedra que el Señor, ¿no es cierto?, nos ha llamado para que podamos seguir construyendo la iglesia. Creo que nosotros somos la parte también del fundamento, ¿no es cierto?, de lo que es la base, que usted bien decía, la base, ¿no es cierto?, del fundamento es Cristo, ser cristocéntrico y poder declarar, ¿no es cierto?, la verdad de Jesucristo. Ese sería mi aporte, Pastor Marco, en este momento. Ya, gracias, pastora. Pastor Norberto. Sí, Pastor Marco, dígame nomás. ¿Usted descubrió al escuchar al hermano que detrás de él había una investigación? ¿Se dio cuenta de Sí, eso o no? correcto, sí, había una investigación, me fijé que utilizó la triada como corresponde, con la introducción, desarrollo y finalmente la conclusión. Y Bien. obviamente había una profunda investigación. Y creo que igual que el Pastor Marco, también me llamó la atención cuando dijo que éramos esas piedritas. Yo medité y también me pareció interesante, pero de repente quiero mirar las cosas siempre de diversos ángulos. Yo quiero pensar que somos las piedritas buenas, porque hay algunos que son piedritas y son duros. Yo no Otros quiero ser así. son piedras de tropiezo o piedras de Exact, edificación. Es un buen título. exactamente, exactamente. Ok. Sí, Bien, gracias, pastor. Vamos a escuchar al bien. pastor Carlos, entonces él nos va a compartir también un mensaje. Tienes que quitar el audio. Ahí sí. Jesús, nuestro único fundamento. Pedro nunca pensó que él como vicario de Cristo. Hay que entender que antes de llamarse Pedro se llamó Simón. Y Simón significa trigo, inestable, que puede ser movido fácilmente en una zaranda o en una cayana, como lo llaman en el sur de Chile. Imposible poder ser el vicario de Cristo o en quien esté fundada la iglesia sobre tan inestabilidad de Pedro, que por supuesto a futuro llega a ser el apóstol Pedro, una persona estable, porque Cristo le dijo: tú eres Pedro, Petra, piedra pequeña, y lo vio no como era, sino lo que podía llegar a ser un poco más estable. Nos enfocaremos en la misma interpretación de Pedro sobre la roca en donde descansa la iglesia. El uso de la palabra roca tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y el contexto del pasaje en cuestión, la pregunta más importante respecto a la supuesta supremacía petrina es: ¿qué se consideraba Pedro el vicario de Cristo o la roca sobre la cual se edifica y sostiene la iglesia? Él da una declaración, el mismo Pedro da la respuesta en su carta en Primera de Pedro, acercándonos a él, piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras. Y aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra que los
edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra y siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. 1 de Pedro 2, 4 al 8. Bueno, la posición protestante es claramente de que Cristo es el fundamento de la iglesia, fundado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos que Dios, el Señor, descrito como la roca de nuestra seguridad y salvación. Salmo 62, 5 y 6, Salmo 18, 1 y 2, Salmo 89, 26, Jehová roca mía y castillo mío. Daniel 2, 31 al 44, la piedra que golpea los reinos del mundo y perdura para siempre. Aquí se nombra la piedra, pero está referida a una piedra poderosa, potente, que toma la connotación de roca, que golpea los reinos del mundo. Los judíos veían a esta piedra como el Mesías, pero ellos ignoran las escrituras y el poder de Dios. Por eso Jesús le dice en un momento, escudriñen las escrituras, porque los rechazan a él como el Cristo, pero en la escritura es el Mesías, esta piedra que no fue cortada por mano humana. Isaías 28, 16. Hechos 4, del 11 al 12. Ese lo voy a invitar a leer, esa porción de la Biblia. Hechos, capítulo 4. 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que golpea los reinos, ya lo sabemos. Los judíos veían a esta piedra como el Mesías. Efesios, Pablo también enfatiza que la iglesia es construida en el fundamento de Cristo como piedra angular. La misma idea en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Corintios 3, 11. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son los templos, la arena, los ladrillos, las maderas, las pinturas. Ya no habitaré más en templo hecho de mano de hombre. Habitaré en el corazón del hombre. Nosotros somos la iglesia, los llamados de afuera. Y nuestro fundamento es Cristo, porque nosotros hemos sido llamados por Él. No viniste vosotros a mí, sino que yo os llamé a vosotros. La Biblia también nos habla de dos fundamentos o de dos cimientos. Y el hombre sabio construye su casa sobre la roca y el necio construyó su casa sobre la arena. Así que te invito esta mañana a construir tu vida, a construir tu familia, a construir tu casa sobre la roca, el cual es Cristo. Oremos al Señor. Dios les bendiga. Bien. Pastor Guido. Amén, le escucho. Ok. ¿Vio que el hermano realmente conservó un hilo conductor? Pienso que sí. Porque de alguna manera, cierto, él va relacionando diferentes pasajes con la idea central que estamos analizando. Así que sí, pienso que lo hizo. Ok. Juan Ruiz, ¿usted observó la carga de la investigación del hermano detrás de sus palabras? ¿Se observa eso o no? Bien.
el hermano Norberto, Pastor Norberto Valenzuela. Sí, pastor, dígame nomás. Muéstreme el error, la frase equivocada que el hermano dijo. ¿Todo lo que dijo estuvo bien o dijo algo equivocado? Bueno, yo lo único que medité y todavía todavía sigo pensándola. Y la misma corrección que le hizo a la hermana anterior, si no me equivoco, cuando la exclamación que hace la diferencia cuando Cristo dice que edificaré mi iglesia sobre esta roca, más o menos por ahí es lo que yo estaba meditando. Ya, requiere más explicación. Al Pastor Alfonso. Tiene que quitarle el audio ahí. Está muteado. Sí, ¿cuál sería la pregunta? El hermano habló sobre el fundamento, la roca, igual que usted, Sí. solamente que, ok, al comienzo él hizo una declaración sobre Pedro o sobre Cristo. ¿Todo estuvo bien o hubo algo que necesitó ser más explicado? Sobre la declaración misma, que cuando dice tú eres Pedro, o sea, debió haber aclarado, por ejemplo, solamente que era una revelación divina, porque la revelación se la hace Jesús y le dice a él, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que fue una revelación divina. Estabas atento a lo que Dios te iba a decir, por ejemplo, porque para que tuvieras esta revelación que no es humana, o sea, es divina. Ok. Eso. Ya, o sea, hay una intervención divina y hay una participación humana. El trabajo de la exégesis es una revisión exhaustiva del texto y la mayoría se enfocó en una sola palabra o en una sola razón. Para mostrar en realidad la exégesis tienes que mostrar la historia nuevamente e incluir en esta rehacer de la historia el orden de los verbos, ¿verdad? Que ustedes bien lo mencionaron, uno era pasado y los otros eran futuro, por lo tanto su mensaje tiene que ir en este progreso. La segunda cosa, que los personajes, ¿verdad? En las explicaciones que ustedes tres han dado, han quedado relegados por analizar la declaración y dónde quedaron los personajes. La explicación de la iglesia, qué es lo que es la iglesia, no es, está bien, todos tocaron distintos aspectos de eso, ¿verdad? Dentro de la edificación que incluye a judíos y a gentiles, extraordinario, eso estaba básico. Por el otro lado, de que nadie puede construir la iglesia sin Cristo, porque Cristo es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento, porque si pone otro fundamento ya no es iglesia, ¿ya? Y la tercera es que la palabra iglesia incluye a creyentes y a no creyentes invitados por el Señor, kletos, invitación, ¿verdad? Para poder formar parte de esta edificación que Cristo mismo hace sobre nuestras vidas. Así que los que quieren venir en pos de Él, hay un costo. Casi nadie ha tocado el aspecto del costo de ser la iglesia o de seguir a Cristo para ser parte de esta iglesia. Es decir, hay temas que todavía, por eso estoy hablando, siempre les digo que a veces falta más profundización porque nos hemos enfocado en una frase, pero la exégesis es relatar la historia. Tienen que mirar el contexto, mirar el lenguaje, mirar la parte teológica. O sea, hay que como desmenuzar más la funcionalidad. Sin embargo, es un muy buen intento de todos. Todos han hecho Pastor, algo una precioso. consulta. Sí, cómo no. Ya lo Santa Sí, Marcia, sí. cuéntanos. ¿Cómo es? Oiga, qué te molestarme. Bueno, Ya. ya. El tema, el poder ver en la exégesis también va que uno tiene que conocer
como el capítulo completo, ¿no es cierto? O sea, uno al leerlo, aunque sea Sí, un versículo, uno tiene contexto. que, o sea, sí. o un puro versículo, tiene que conocer todo el capítulo de lo que para poder hablarlo y La estar historia, hablando y así conocer la historia, ¿no es cierto? Para sí. poder explicarla bien, no, si no, no Usted sirve. tiene que Claro, conocer bien la historia. sí, Eso es lo que tiene que en hacer. en ese sentido nos sirve bien decir que uno está haciendo un mensaje exegético por eso, porque no la conoce, ¿no es cierto? Claro, acuérdese que usted conoce la historia y la desmenuza. Usted tiene que explicar los personajes, el sentido por los verbos, tiene que mencionar el trasfondo histórico, el trasfondo cultural y la historia. Y usted rearma la historia agregándole la investigación que ha hecho de las distintas formas culturales que esto trae, lenguaje, explicaciones, por ejemplo, haber tomado la idea de, bueno, que así como el Señor conoció, bueno, Juan Ruiz lo tocó, el hecho de conocer a Pedro, Pedro conoció a Jesús y Jesús conoció a Pedro, hubo una relación de revelación en ambos lados. ¿Ya? Y que lo mismo faltó la aplicación contextual. Nosotros también tenemos esta misma relación, la misma invitación que Dios hace, nos la hace a nosotros y también con nosotros quiere tener una relación de la misma manera, sino la iglesia entonces se basa en que Cristo se relaciona con nosotros y la verdadera vida de Cristo en nosotros hace la iglesia. Si nosotros fuéramos solo al culto y participáramos solo de una relación superficial sin obedecer al Señor, entonces estamos en un club social y no en la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es Cristo mismo viviendo en nosotros. ¿Ya? La gran diferencia de cualquier otro grupo es que el Mesías, el Cristo, viene a morar al corazón de los hombres. Recuerda cuando hizo la promesa del Antiguo Testamento que le dijo que los tiempos postreros serán mayor que el primero. ¿Ya? Y ¿por qué es mayor? Porque antes habitaba en el templo, cuando estaba con Salomón, y después de la destrucción del templo, ya no volvió más a habitar en el templo, sino que vino a habitar literalmente en el corazón de aquellos que le habían recibido. Por lo tanto, la diferencia es que ahora con Cristo en nosotros las experiencias son mayores. Ya no tenemos que estar centrados en el templo como en el Antiguo Testamento, sino que ahora es en nuestra propia vida en relación con Él que hace que esta experiencia se haga vida, ¿ya? Entonces hay como que analizar los lados teológicos, las posiciones teológicas ahora alrededor de esto para poder enriquecer la explicación, ¿ya? Sin entrar en quedarnos en una palabra, porque a veces una palabra puede quitarnos la historia, ¿ya? Eh, Cuando habla de que Él es el fundamento, habla literalmente de que, y si Él edifica la iglesia, también la Biblia lo enseña, que en vano trabajan los que la edifican, si el Señor no edificare su casa. Por lo tanto, a veces nuestros esfuerzos están diferidos al área social, al área educacional o a cualquier otra razón y eludimos el sentido de crecer internamente en obediencia y en conocimiento y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea, la iglesia tiene que tener esta dirección. Por lo tanto, entonces necesito como leer un poco, y tal vez les sugiero que lean para informar más eso. Eh, no sé, tal vez algo como Pellman, que es una teología sistemática más simple, pero se apega más al pensamiento pentecostal, o Wycliffe, también puede leer la teología sistemática de él, para buscar la eclesiología, es decir, cómo se entiende la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cómo se revela la iglesia. Y usted va a encontrar un montón de recursos ahí al leer esta área de la teología sistemática, de la eclesiología. Eso les va a enriquecer el lenguaje y también el entendimiento el texto es más profundo de lo que uno a veces entiende. Pero por sí me parece correcto
el hecho del esfuerzo que se está haciendo y me parece bien que ustedes se han enfocado y han hecho una buena tarea local, ¿ya? Evidentemente que para enriquecerlo hay que como desmenuzarlo más, ¿ya? Se puede hacer mejor, ¿ya? Bien, hermano José Fernández, ¿ya? Tiene que desmutearse, sí, para escucharlo. Sí, pastor. Primero, antes quiero felicitarlo, antes de que comience, quiero felicitarlo por la acción de que usted está ahora al frente del Melón y nos parece que es un buen desafío de poder ahora predicar en forma continua y hacerlo. Esta es una herramienta en su mano, ¿ya? Y nos alegramos mucho por su designación, ¿ya? Muchas gracias. Bien, lo escuchamos. Mire, bueno, antes de empezar, voy a dar una breve explicación con respecto a la tarea, ¿ya? Ya. Uno cada vez se da cuenta que necesita muchas herramientas y a partir de todos estos estudios, las clases que hemos tenido, uno se da cuenta de toda la herramienta que uno puede buscar y utilizar para poder realizar estos trabajos, estas predicaciones que si bien requieren un tiempo prolongado y uno necesita una amplia y una gama de variedad de información para poder complementar aquello. Así que agradecido por este estudio. Ya, bueno, mire. Hay que hacerse amigo de primero, algunos libros. bueno, como se había dicho anteriormente, sí, estamos intentando de... ¿Aló, se escucha? Sí, estamos escuchándote, sí. ¿Se corta o está? Porque no. A mí se ve como si estuviera cortado. Ah, ya, perfecto. No. Te escuchamos bien. Ya. Perfecto. Bueno, la idea central del tema yo lo propuse como una iglesia aprobada y protegida, ¿ya? Que se basa en el libro de Mateo capítulo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en ella. Hay que entender que el contexto en el cual Jesús le habló a Pedro, hay que entender que había venido de una pequeña discusión que había tenido conflicto con los fariseos, ya en el cual ellos estaban como cuestionándole, preguntándole que le mandaran señal de los cielos por él. Entonces había un cuestionamiento, ¿ya? Y después Jesús incluso le instó diciendo que dejaran, que no se dejaran contaminar por las doctrinas de ellos, ¿ya? Entonces había como un contexto que se estaba intentando cuestionar, ¿ya? Como también ya Jesús quería empezar a entregar ya cambiar su discurso o su enseñanza hacia los apóstoles, porque ya él se estaba preparando al término de su ministerio. Entonces ya por lo que se ve ya en los versículos siguientes, ¿cierto? Ya en el versículo, uno puede ver en el versículo 22, ya, que le empezó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y los principales de los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ya estaba declarando que ya
la labor de ellos como discípulos ya iba a empezar a ser otra. Por lo tanto, de ahí viene la pregunta que Jesús le hizo particularmente a sus discípulos, que ¿quién decís que soy yo? En el cual Pedro, a través del Espíritu Santo, respondió que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, bajo esa declaración, Jesús ya dijo, a través de esta base, ustedes ya saben cómo va a ser la iglesia, desde cuál va a ser la piedra en el cual se va a empezar a edificar la iglesia de Dios. A través de ese fundamento tienen que tomarse, porque hoy en día existen los fundamentos de los escribas y fariseos, pero yo le estoy dando un fundamento distinto, un fundamento que es a partir del Hijo de Dios. Por lo tanto, por eso ahí dijo Pedro, y me gustó la frase de nuestro hermano cuando decía piedrita, ¿cierto? Pero a mí me gusta también el concepto como de piedra, porque después habla sobre esta roca. No está hablando ya de una piedra, está hablando de una gran roca. Según la traducción, hay una traducción que lo menciona como gran roca. Construiré, edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán sobre ella. Porque esta roca ya no será fundada bajo bases humanas, sino bajo la base de Dios, del Hijo de Dios. Por lo tanto, es necesario que entendamos que la iglesia no es una estructura. La iglesia no es un cúmulo de paredes, de adornos, sino que es la palabra viva de Cristo, es su palabra. Entendamos que esto va a ser hasta el final. Su palabra no podrá ser destruida, no podrá ser desechada a través de los tiempos. Por lo tanto, si alguna vez, porque una vez hubo un cuestionamiento, bueno, no un cuestionamiento, hubo una consulta, y dijo una persona, si bajo estas palabras que dijo Jesús, ¿por qué piensan ustedes que hay iglesias que se cierran? Y muchos en su momento quedamos atónitos, porque dice, ni la muerte, si ni el Hades va a prevalecer sobre esta, que la muerte no, o sea que la iglesia no va a ser destruida. ¿Por qué entonces hay iglesias que cierran? Entonces hay que entender que la iglesia no es un muro. Pueden cerrar templos, pueden cerrar casas, pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a donde Cristo es la cabeza, siempre existirá, siempre estará, no habrá nada que pueda destruirlo. Así que, queridos hermanos, le invito a ser parte de este cuerpo, de esta iglesia, a donde Cristo es el que nos guía, nos dirige. Oremos. Bien. Gracias por este trabajo que has hecho de investigar. Leamos un poco ahora el texto. Pastor Carlos Rebolledo. Sí, yo creo que está bien el hilo conductor, pero también se enfoca principalmente en la misma frase que nos enfocamos nosotros. Y faltó el orden de los verbos,
los personajes, el contexto histórico, aunque mencionó la disputa de los fariseos y saduceos, eso estuvo muy bueno, pero creo que lo hizo muy bien, pero que le faltaron elementos, como a todos nos faltan. Yo creo que debiéramos una propuesta, repetir para la otra semana, realmente tener un mensaje exegético. Me gustó tu desafío, ¿eh? Pastor Marcos González. Pastor, Cuénteme, ¿vio usted en el trasfondo investigación? sí, bueno, sí vi lo que me gustó, que bueno, lo que quizás los demás no hicieron, o que habló de cómo Jesús llegó, digamos, a hablarle a Pedro, ya que hubo un tema con los fariseos, hubo una discusión, hubo quizás unas palabras que ayudaron también un poquito para entender a qué iba enfocado Jesús. Y no, yo encontré bien, pastor, lo encontré bien, pero como dijo el pastor Carlos, bueno, a todos igual nos faltó algo, quizás a todos quizás nos faltó un poco más de profundizar o investigar un poco más detallado lo que es el tema exegético, pastor. Eso más que nada. Bien. Pastor Alfonso Herrera. Tienes que quitar el audio. Ya, sigamos. Pastora Rosita. Bueno, Pastor Marco, yo estaba haciendo mis anotaciones con lo que usted ha estado comentando a través de los mensajes. Si bien ha faltado algún elemento, como usted decía, considero que igual no ha sido difícil de entender el hilo conductor. El hilo conductor ha estado desde el principio con la predicación del hermano Juan Fernández. Y bueno, solamente observar de que sí, al mirar completamente el capítulo 16, debería de tomarse, digamos, esa exégesis, como usted dice, de distintos puntos, pero llegando al punto central, que Jesucristo es la base y es la cabeza de la iglesia. Ok. Una pregunta para todos. Si Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? De todas las personas, y sin Él no hay iglesia, ¿no? Pero las puertas del Hades no prevalecerán. La gente lo interpreta como la iglesia, que la iglesia es la que va a prevalecer. Pero hay autores que plantean al revés, estaba diferido a Cristo, Cristo como el fundamento y la persona, fue Él el cual el Hades no lo pudo retener, ¿ya? Aunque murió, resucitó y venció la muerte, ¿ya? Por lo tanto, en Él se cumple de que ni el Hades lo puede sujetar, ¿ya? Sino que el Señor lo vence. Sin embargo, todos nosotros vamos a morir, ¿ya? Y vamos a esperar hasta la resurrección, cuando Cristo nos llame, mirándolo ahora en forma escatológica, y por lo tanto la iglesia, que somos los seres humanos convertidos y que estamos edificando y trabajando la voluntad del Señor ahora en nuestra vida, sí vamos a morir, ¿ya? Y por lo tanto no venceremos hasta que no sea Cristo quien nos resucite. Pues dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Él también dice, iré pues y os tomaré a mí mismo. Así que solo cuando Cristo venga, se vencerá o será realidad este texto en que ni la muerte nos pudo retener. Pero ¿cuál es el ejemplo? Cristo, ¿ya? O sea, este es otro autor, ¿ya? Se los doy a conocer para que ustedes vean que no es la única observancia, a veces tan literal, y tiene tanta trascendencia teológica como la primera explicación que fue dada por ustedes, ¿ya? Ok, Pastor Juan Ruiz.
Saca el audio. No se Está escucha. muteado. Sí, ahí sí. Sí, Ahora estuvo sí. muy bien el hilo conductor, muy claro, muy llevado, ¿Ya? muy bien llevado. Sí, pastor. Ok. Vamos entonces a dejar como una tarea para todos, tanto para ustedes que están en la clase como para los que están en internet a través de escuchando, ¿ya? Que también son amigos y también son pastores de otras congregaciones, algunos hermanos de la iglesia que están a través de Facebook. Les doy la misma tarea. Vamos a tomar como consideración en este punto de hacer un nuevo trabajo de exégesis, pero lo vamos a hacer en la frase id y haced discípulos. ¿Ya? Mateo, ¿verdad? Ahí vamos a mirar entonces esa frase. Id y haced discípulos. ¿Ya? Tome la frase, el versículo, búsquelo, analice el contexto donde se da y así le doy la tarea, porque si no le doy todo hecho, búsquelo. Si no, le preguntan ahí a la santa de la clase. ¿eh? Pastor, una consulta. Pastor, ya. En referencia, No voy a hacer la tarea. Pastor, Ah, una bueno. consulta, ¿en referencia a la frase o referencia al texto? No, el texto. El Pero texto, busca ya. el texto en su contexto. ¿Qué van a hacer? Ah, Van a ok. buscar el texto y luego van a analizar el contexto. ¿Cuándo se dice? ¿Cómo se dice? ¿En qué momento? Y la frase tal cual está escrita. Y si tienen la posibilidad de indagar el original, busquen un texto de griego-español, puede ser una razón, y miren por favor cómo está explicado y vean si esto es un imperativo, o sea, es una orden o es algo que uno puede decidir hacer y en qué consiste, ¿ya? Y bueno, todos conocemos en realidad la condición misional que tiene este texto, pero también es la posición de la iglesia. La iglesia tiene que llegar. Si usted mira las profecías del Antiguo Testamento, Cristo vendrá cuando el Evangelio sea predicado entre todas las naciones. Así que todavía falta, ¿verdad? Hay algunas naciones en las cuales todavía no se llega con el Evangelio. Así que si alguien dice que ya Cristo viene hoy, todavía no es real. ¿Ah? ¿Será así? No lo escuchamos, pastor. Está muteado. No se Está escucha. silenciado, Pastor. Está silenciado, Pastor Marco. Sí, ahora sí, se lo digo ahora. Perdóneme, lo corté al momento cuando escuché a la santa y se cortó. Ya, ya, voy a mirar de nuevo. ¿Ah? Les digo que les doy el texto, ¿ya? Del libro de Mateo. Busque donde aparece la frase y vea el contexto y analícelo, ¿verdad? Vea la frase, el idioma, los sujetos, analice la frase en el orden que iba y si usted puede hacer algo en hacer una traducción del original del griego al español o búsquela porque en internet usted puede encontrar ahora griego español y puede hacer una Biblia interlineal, etcétera, puede encontrarlo y luego analice la profundidad de las palabras. Y esto le va a llevar a usted a tener un concepto global. La iglesia en su acción misional debe de llevar la palabra de Dios y hacer discípulo en todas las naciones. Bueno, ¿esto se ha cumplido o no se ha cumplido? Hay que conocer algo de las profecías para ver por qué es importante que esto se dio para el lado de los gentiles. Bien decía el hermano de que la iglesia era para judíos y gentiles, ¿ya? Y nos dimos cuenta de que los judíos permanecieron en el concepto antiguo del antiguo judaísmo y el cristianismo fue una explicación nueva, ¿verdad? Y una nueva interpretación de la palabra del Señor y entonces por eso el cristianismo y el judaísmo se separaron en la historia. Nosotros tenemos una raíz porque Cristo es judío, pero la interpretación del cristianismo no tiene nada, no tiene la raíz judía como para replicarla, porque el Evangelio no está basado en las tradiciones, está basado en la vida de Cristo en nosotros. Entonces, aplica este texto, haga la investigación, haga la predicación, y a los hermanos que quieran ser parte y exponerlo, les invito a que ustedes también
entren por Zoom para que sean parte de la clase y puedan no solo escuchar, sino participar de la clase. Así que invito a nuestros hermanos, a Daisy, la invitamos, a Milka, también te invitamos a que participe, ¿ya? Por ahí está la pastora Alicia, también, invitada, que sea parte del sistema, ¿ya? Y por ahí encontraba a Marcos, que lo vi por ahí, a Marco Leighton, también, bienvenido, ¿ya? Si usted se mete a la página, como unos 15 minutos antes de esta clase, yo voy a colocar también el link del Zoom en la misma página que usted está mirando de Iglesia Conectada. Entonces usted va a poder entrar a la clase presencial y también va a poder participar como un alumno más en la siguiente clase. Por favor, hagan el ejercicio, aceptamos el reto de nuestro pastor Carlos Rebolledo, ya que nos ha desafiado a hacer una nueva predicación, ¿verdad? Exegética. Y nos encontramos el próximo lunes, ¿ya? Pastor, Bien. una sugerencia. Sí. ¿No sería bueno que redactar el mensaje, que cada uno redactara el mensaje y lo leyéramos para que sea más breve, más conciso y más, Sí. más analizable? Muy buena sugerencia, ¿ya? En algunos tiempos esto era una normativa, antes todo se escribía. ¿Recuerda usted predicadores que leen todo? Así, ya bueno. Eso es una forma de trabajar. Y la otra que estamos empleando, que es la memorización, es para aprender a desarrollarse de cómo hablar en público al mismo tiempo. Cuando uno comienza a tener más conocimiento del tema que uno habla, uno puede limitarlo, hablar poco o hablar mucho, uno lo puede bajar, porque uno domina el tema. Cuando uno no domina el tema, entonces alarga y mete chamullo. Ya, espero que no sean ustedes ese tipo de predicadores. Ya, ok. Los esperamos, ya, próximo lunes. Hágale caso al pastor Guido, por favor, escríbalo para que tenga usted un resumen bien hechito y no titubee después en las palabras. Y, ok, partimos entonces próximo lunes, ya 8 de la noche, ¿verdad? Con esta exposición y análisis junto de esta exégesis bíblica. ¿Dónde vamos a encontrar el link? ¿Puede detener la grabación? El link lo vamos a poner en la misma página de Iglesia Conectada. Si ustedes tienen amigos que quieran participar, invítenlos, no hay ningún problema. Ya, esto es una clase abierta, pública, no tenemos ningún problema en que las personas puedan participar entre nosotros, ¿ya? Muy bien. Oramos para ser despedidos. Amén. Muy bien. Le voy a pedir al pastor Norberto que tenga bien en despedirnos en esta tarde. ¿Cómo no, mi obispo? Vamos a seguir el hilo conductor. Sígalo, le hace bien. Amén. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes cada vez para perfeccionarnos, para poder ir desarrollando lo que más hacemos y tal vez lo que más amamos, como es exponer tu palabra, predicar tu palabra. Y el desafío es poder hacerlo bien y cada vez mejor. Señor, gracias por tu siervo Marcos Zárate, quien está dirigiendo, Señor, todas estas clases. Gracias por cada uno de los que está participando también en sus diversas realidades, en sus iglesias. Ruego tu bendición para cada pastor, para cada hermano, para todos los que están conectados, escuchando por diversas redes sociales. También usted esté bendiciendo a tu pueblo para poder cada vez hacerlo más sólido, más fuerte, Señor, para llevar este mensaje con profundidad, con contenido, con inteligencia y por sobre todo con la unción tuya, Señor. Sí, Muchas gracias, te adoramos y te bendecimos. Despídenos en paz y en comunión los unos con los otros, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendiciones. Dios les bendiga. Un fuerte Amén, abrazo, pastor. Gracias. descansen, nos
coman bien, duerman harto. ¿Ah? Dios les bendiga. Chao, Pronto. pastores. Chao, bendiciones. pastor. Chao, Chao, bendiciones, chao. pastores, que estén Chao, bien. bendiciones. Estén bien. Bendiciones.